En este vídeo vamos a ver cómo con Wolfram Alpha se pueden hacer operaciones con funciones multiplicativas que aparecen recurrentemente en teoría de números. La primera función que vamos a analizar es la función tau. Tau aplicada a cualquier número lo que hace es contar el número de divisores, incluyendo a todos los divisores desde el 1 hasta el mismo. Aquí tenemos el número de divisores de 540 es 24. Podemos observar que Wolfram Alpha la llama sigma sub 0. Eso será debido a que después estudiaremos otras funciones que se llaman sigma sub 1, sigma sub 2, etc. Vamos a calcular los divisores de 540 para ver si efectivamente son 24. Aquí tenemos la lista de divisores y Wolfram Alpha nos los cuenta y nos dice que es 24. Además aquí tenemos ya la factorización de 540 que posteriormente utilizaremos. Bueno, una propiedad fundamental de la función tau es que es multiplicativa. Ello significa que cuando se aplica a una pareja, a una multiplicación de números que son coprimos, actúa como si fuese un morfismo de grupos. Tau aplicado a un producto es lo mismo que primero hacer tau y luego multiplicar, siempre y cuando los números sean coprimos. Vamos a ver si estos dos números son coprimos. Para ello, el comando en matemática es coprime q, q de cuestión, 237 y 452. Que sean coprimos significa que no tienen factores comunes. Nos dice que son coprimos. Esto es exactamente lo mismo que comprobar que el máximo común divisor de ambos es 1. Aquí lo tenemos, lo hemos calculado y nos da 1. Y ahora vamos a hacer actuar tau sobre el producto de estos números. Primero los multiplicamos y luego vamos a hacer actuar tau primero sobre el primero y lo vamos a multiplicar por el segundo. 452. Como son coprimos y la función tau es multiplicativa, debería dar el mismo resultado. Aquí tenemos que da 24 y 24. Y ahora vamos a volver a factorizar 540. Y las propiedades que tienen las funciones multiplicativas es que al ser estos factores que aparecen aquí coprimos entre sí, sabiendo cómo actúa una función sobre los factores primos y sus potencias, sabemos cómo actúa sobre todos los números. Vamos a calcular cuánto vale tau aplicado al primer factor, 2 al cuadrado, por el segundo, 3 al cubo, por el tercero, tau de 5. Como son coprimos, nos debería dar 24. Aquí tenemos que el resultado es 24. Calcular tau para las potencias de primos pues es muy sencillo, porque un primo solo tiene dos divisores, 2 al cuadrado tiene 3, 2 al cubo tendrá 4, etc. Y de esa manera se puede calcular el número de divisores sin tener que calcular específicamente cuáles son esos divisores. Ahora vamos a estudiar la función sigma, que lo que hace es sumar todos los divisores de un número, incluyéndose a él mismo. Si hacemos sigma de 245, pues lo que obtenemos es la suma de todos los divisores de 245. Aquí vemos que Wolfram Alpha la denota sigma 1. Eso será debido a que los divisores van a estar elevados a la primera potencia. Y el resultado es 342. Pues vamos a calcular todos los divisores de 245. Aquí los tenemos y si los sumamos nos tienen que dar 342. Bueno, si el número nos hubiese dado exactamente el doble del de partida, entonces el número se llama perfecto. Un número perfecto es aquel en que la suma de sus divisores, sin incluir al mismo, coincide con el número. En este caso, este número no es perfecto. Vamos a preguntarle directamente a Wolfram Alpha, a ver si 245 es un número perfecto. Se lo preguntamos, ya sabemos que no, puesto que la suma no da. Y aquí nos dice que no es un número perfecto. Nos suma todos sin incluir al mismo y nos dice que es 97, que es menor que 245.
Bueno, en este caso el número se llama deficiente. Un número es deficiente si la suma de sus divisores propios, sin incluirlo a él, es menor que el número. El número es perfecto si da igual y el número es abundante si es superior la suma de los divisores. Ahora vamos a ver si este número es perfecto. Hacemos lo mismo. 2 elevado a 30 lo multiplicamos por 2 elevado a 31 menos 1. Vamos a ver. Bueno, y nos dice que sí es un número perfecto. Aquí tenemos todos los divisores. Bueno, este es un resultado que ya conocía Euclides, que aquí cuando poníamos un primo y hacíamos este tipo de cuenta, pues lo que nos salía era un número perfecto. Se ha demostrado posteriormente que todos los números perfectos pares pues responden a esta fórmula, pero todavía queda la incógnita si hay números perfectos impares. Bueno, y ahora vamos a ver si la función sigma es multiplicativa, que lo es. Vamos a comprobarlo con los números que teníamos aquí, que eran coprimos. Vamos a calcular sigma de 237 multiplicado por 452. Y también vamos a calcular sigma de 237 y lo vamos a multiplicar por sigma de 452. Si la función es multiplicativa nos debería dar lo mismo. Aquí tenemos el resultado que en ambos casos da lo mismo. Bueno, y esta función sigma, que la denota Wolfram alfa sigma 1, pues admite una generalización. Si escribimos sigma, primero un 2 y un número, el 540 por ejemplo, lo que hace esta función es que coge todos los divisores de 540, los eleva al cuadrado y los suma, y el resultado es este. Si aquí ponemos sigma 3, pues lo que hace es coger todos los divisores, elevarlos al cubo y sumarlos. Aquí tenemos este problema, ya lo tenemos resuelto. La suma de los cubos de los divisores de 540 pues es este número. Y ahora vamos a trabajar con la función mu de Möbius. La función mu de Möbius, Möbius mu, es una función muy sencilla. Vamos a ver cómo funciona. Si en la descomposición factorial aparecen dos factores y no están elevados a ninguna potencia como estos, el resultado es 1, porque aquí aparece un número par de factores. Si aparece un número impar de factores, todos simples, el resultado es menos 1. Y en cuanto aparezca algún factor elevado al cuadrado o a cualquier otra potencia, la función mu de Möbius es nula. En este caso nos debería dar 0. Aquí lo tenemos, puesto que en la descomposición hay un primo que está elevado a una potencia superior a 1. La función es muy sencilla y tiene una utilidad teórica, pues se utiliza en la convolución de funciones en lo que se conoce como el teorema de inversión de Möbius. Y ahora trabajaremos con la función phi de Euler. Vamos a calcular phi de Euler a 540. La denota matemática y Wolfram alfa Euler phi a 540. Y vamos a analizar su resultado. Bueno, aquí tenemos el resultado es 144. Y la función phi de Euler lo que hace es lo siguiente. Considera todos los números menores que 540. Algunos de ellos serán primos con respecto a 540, o sea, coprimos, y otros no. Bueno, pues en total hay 144 que son primos con 540. Visto desde la teoría de grupos, lo que se hace es considerar z 540 y ver sus unidades. Las unidades son los números que son primos con 540. Y lo que hace la función phi de Euler es calcular el cardinal de ese grupo. Y ahora vamos a ver el teorema de Fermat en su generalización de Euler, que es el siguiente. Necesitamos un número que sea primo con 540. Para ello vamos a elegir, por ejemplo, el 23, que como es primo en sí mismo, pues ya no tiene ningún problema. Y lo vamos a elevar a phi de 540. Este número será un número enorme probablemente,
pero si hacemos el módulo 540, esto nos debería dar 1, según el teorema de Fermat en su generalización de Euler. Aquí lo tenemos. Si aquí ponemos cualquier elemento del grupo de las unidades de aquí, por lo tanto lo que queremos es un número que sea coprimo con 540 y hacemos esta operación, pues este número siempre salió. Este resultado es muy importante hoy en día, pues se utiliza en el método RSA de criptografía. Vamos a comprobar que la función Euler-Phi es multiplicativa. Pues lo vamos a hacer con los números que ya hemos trabajado. 237 y lo vamos a multiplicar por 452. Y ahora hacemos lo mismo. Vamos a poner Euler-Phi con el otro. Euler-Phi de 237 por Euler-Phi de 452. Y el resultado debería ser el mismo. Aquí lo tenemos, la función phi de Euler, y los resultados son exactamente iguales. Y por último vamos a trabajar con restos cuadráticos módulos 1'. Para ello vamos a trabajar con este ejemplo, con z módulo 29. Lo primero que vamos a hacer es una tabla de cuadrados. Una tabla de los cuadrados n al cuadrado módulo 29 para todos los números desde el 1 hasta el número anterior al 29, el 28. Y aquí tenemos los resultados. Como vemos, aquí hay números que aparecen, por ejemplo el 20, además aparece 2 veces, y números como el 3 que no aparece. La teoría dice que aparece en la mitad de los números y que justamente aparecen 2 veces. Si aquí aparece el 20, quiere decir que hay algún número que al elevarlo al cuadrado nos da 20. Y sin embargo, si no aparece el 3, quiere decir que ningún número elevado al cuadrado nos da 3. Todo ello en z módulo 29. Vamos a ver cómo podemos saber eso. Vamos a encontrar las soluciones de esta ecuación igual a 20, pero módulo 29. Queremos las soluciones en este anillo. Y efectivamente nos encuentra 2 soluciones. Por lo tanto, hay un número, 7 al cuadrado da 20. Vamos a ver que 3, como no aparecía en la tabla anterior, pues no tiene solución esta ecuación. Bueno, pues el símbolo de Legendre sirve para saber qué números son solución y qué números no. Y además está muy relacionada con una conjetura que probó Gauss, que es la ley de reciprocidad cuadrática, aunque ya la había intuido Legendre antes. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es el criterio de Euler. Euler dio un criterio para saber cuándo un número era solución o no, y consistía en hacer lo siguiente. Cogemos el número en cuestión y lo elevamos a la mitad de 28. Hay que hacer p menos 1 y luego dividirlo entre 2. Y esto lo hacemos módulo 29. Y esto siempre nos va a dar o bien 1 o bien menos 1. Bueno, pues si nos da 1, quiere decir que 20 sí que es un resto cuadrático. O sea que la ecuación sí tiene solución. Si lo hacemos con 3, el resultado no va a ser 1, va a ser menos 1. Bueno, en este caso nos dice que es 28, pero 28 módulo 29 es menos 1. Por lo tanto, 3 no es un resto cuadrático. Y para trabajar con estas cosas, pues se inventó un símbolo, el símbolo de Legendre, que posteriormente lo generalizó Jacobi. Y el símbolo de Jacobi hace lo siguiente. Se lo aplicamos a los siguientes números, por ejemplo al 3 y al 29. Y lo que nos va a decir es si 3 es o no es un resto cuadrático. Si nos da menos 1, quiere decir que no es resto cuadrático. Vamos a ver con el 20, y con el 20 nos tiene que dar 1. Si nos da 1, pues sí que es un resto cuadrático. El símbolo de Jacobi es una generalización del símbolo de Legendre, que es en esencia el que nosotros estamos estudiando.